este momento me acompaña utilizando la etiqueta ConCluRotondaro. El hashtag es ConCluRotondaro. Estamos cumpliendo el compromiso que teníamos ayer con el general Carlos Alberto Rotondaro. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, cada vez son más las voces a lo interno de Venezuela que denuncian lo que el mundo ya sabe hace años, que el país está en crisis. Una de estas voces, por ahora, la más reciente, vamos a decir así, es la del general Carlos Alberto Rotondaro, que fue por muchos años el presidente del Instituto Venezolano del Seguro Social, o de Seguros Sociales. Ha llegado al entonces presidente Hugo Chávez, además compañero de promoción militar de Diosdado Cabello. Rotondaro salió de Venezuela de manera clandestina, llegó a Colombia y ha solicitado refugio. Y desde ahí asegura que reconoce a Juan Guaidó como el presidente encargado del país. Al mismo tiempo que tilda a la administración de Nicolás Maduro de incapaz e ineficiente. Rotondaro fue parte de ese mismo gobierno, por lo menos hasta finales de 2017. Durante su gestión enfrentó acusaciones de corrupción, reclamo de sectores opositores que lo responsabilizan del colapso médico dentro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Vamos a hablar con él entonces en este momento. Le doy la bienvenida de nueva cuenta a Carlos Alberto Rotondaro, general del Ejército de Venezuela y expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en vivo desde Bogotá. Ayer tuvimos un breve encuentro y le decía yo, le vamos a reponer el tiempo y hacer una entrevista con el tiempo suficiente que merece el tema. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la rapidez con que nuevamente me permiten llegar hasta todo el público de América Latina y este espacio y este tiempo para hablar de Venezuela. Pues gracias a usted por la comprensión, se lo decía ayer y se lo digo hoy de nueva cuenta. A ver, general Carlos Alberto Rotondaro, yo siempre le hago estas preguntas a aquellos que participaron del gobierno del fallecido Hugo Chávez y del régimen de Nicolás Maduro. Hasta 2017 usted formó parte de estas filas y de pronto hoy, bueno, está en Colombia, está pidiendo asilo y habla en contra del régimen de Maduro. Desde mi perspectiva, no importa lo que hoy se diga, lo que importa es lo que se hizo, lo que se aguantó, lo que se toleró, lo que no se denunció. Durante tantos años trabajando en esos gobiernos que hoy tiene a los venezolanos sumidos en un caos, en una crisis y en una tragedia espantosa, y más en el sector salud. Así que concretamente le digo, general, usted formó parte de todo este desastre. ¿Por qué nunca salió antes a decirlo? ¿Por qué nunca antes decidió irse? Porque esto no fue un deterioro del régimen de Maduro. Esto es de muchos años. Usted lo vio, pasaba frente a sus propios ojos. ¿Por qué hasta ahora? ¿Y por qué ahora le debemos de creer que usted ya está en contra de ese régimen, que usted ya no participa del mismo? Explíquenos eso primero, por favor. Bueno, fíjate, efectivamente desde hace 10 años yo fui presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. No es mentira ni es oculto de que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al recibir el comandante Chávez el gobierno, esa institución estaba en el suelo. Se hizo un proceso de recuperación y este proceso de recuperación, desde el punto de vista de la seguridad social, permitió al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ponerse al día con las pensiones de todos aquellos adultos mayores que por ley le correspondían la pensión y tenían varios años donde no se le asignaba pensiones, eso por un lado. Y segundo, recuperar toda la infraestructura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales porque venía dentro de un proceso de privatización y la estructura estaba totalmente en el suelo. Este proceso se hizo durante los años de la gestión del comandante Chávez y se avanzó, se trabajó y se logró recuperar la infraestructura hospitalaria, se logró recuperar todo lo que tenía que ver con la formación, capacitación del personal médico asistencial del país, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y se puso al día con los pensionados. Luego de todo esto, a la llegada del Nicolás Maduro, empieza un proceso de politización al extremo, donde era más importante mantenerse en el poder
que atender las necesidades del pueblo. Durante el tiempo del presidente Chávez se mantuvo la atención y los recursos para, independientemente de la situación económica, darle la atención al pueblo. Es a partir del año 2013 donde empiezan a apelar los intereses personales y económicos sobre la atención del pueblo venezolano. O sea, lo que usted me está diciendo entonces es que durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez las cosas estaban bien con el Seguro Social y que todo se vino al piso con Nicolás Maduro. ¿Eso es lo que me está diciendo? Efectivamente, nosotros empezamos con un proceso de recuperación del Seguro Social que no era de un año, un proceso que llevó desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista normativo para recuperar la institución. Oiga. Y las cifras, y más que la cifra, la atención a los adultos mayores está ahí. General, pero a ver, vamos a aclarar un punto. Me dice que con Nicolás Maduro hay una politización. Siempre hubo una crítica importantísima desde el gobierno de Hugo Chávez. Fíjate, con la politización de las fuerzas. Por supuesto que con la politización de las Fuerzas Armadas. Y usted era parte de esa Fuerza Armada. Es decir, la politización de la Fuerza Armada se viene cuestionando desde el gobierno de Hugo Chávez, no desde el de Nicolás Maduro. Y entonces usted me está diciendo, participó de esa politización. ¿Está de acuerdo en que se politice la Fuerza Armada? No, eso es uno de los reclamos que estoy haciendo yo ahorita, eso es una de las denuncias que estoy haciendo ahorita y es uno de los errores que se cayó, la politización de la Fuerza Armada, que no viene solamente de Nicolás Maduro, sino también viene del comandante Chávez. Esta politización de la Fuerza Armada, por supuesto, a lo interno ha generado problemas a la Fuerza Armada. No es que cuando el gobierno y del presidente Chávez no había politización, sí había politización, pero también había el interés de la atención del pueblo. Y ahorita con el gobierno de Nicolás Maduro es una politización por encima de los intereses del pueblo. O sea, no importa que tú no cumplas tu trabajo desde el punto de vista de tu responsabilidad, siempre y cuando cumplas los lineamientos y los objetivos políticos, cosa que no debe ser dentro de un gobierno. Un gobierno debe estar para la atención del pueblo y los partidos políticos son aquellos que deben hacer la politización. No puedes hacer un gobierno que politice y olvide la atención del pueblo. Oiga, general, entiendo lo que me está diciendo. Lo que no entiendo es cómo entonces usted permitió politizarse durante el gobierno de Hugo Chávez. Eso es una gran falla por parte de la Fuerza Armada. De cualquier integrante de la Fuerza Armada están para la defensa de la nación, no para la defensa de una ideología de un partido. Y durante el gobierno del presidente Hugo Chávez hubo politización, hubo ideología, y usted la aceptó, la permitió y la toleró. Participó de la misma. Entonces, ahí es donde yo le pregunto, entiendo lo que me está diciendo, y bueno, hoy reconoce a Juan Guaidó, pero ¿por qué formó parte de todo esto? ¿Por qué no permitió? ¿Por qué no dijo, no permitiré como militar activo de la Fuerza Armada Nacional que se politice mi función? Se quedó ahí, mientras estuvo la politización de Chávez. Fíjate. ¿Por qué no se salió desde entonces? Dos cosas importantes. La politización de la Fuerza Armada, como le dije anteriormente, es un error. Y ese error se extralimita o se lleva con el periodo o el régimen de Nicolás Maduro, por un lado. Segundo, en las funciones que yo tuve durante los 10 años en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, lo puedo decir, lo puedo garantizar, y los trabajadores pueden hablar de que nunca el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se politizó. En el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales había libertad para expresar, había el criterio suficiente para decir. Tanto es así que en algunos momentos, porque un personal no firmaba o un personal no votaba, había que votarlo, cosa que yo siempre me negué y en bastantes oportunidades dije, yo no voy a votar a un médico porque haya pensado o porque no haya ido a alguna actividad política. Durante los 10 años del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, nosotros permitimos la apertura. De hecho, te voy a decir, discúlpame 30 segundos, nuestros médicos desde el punto de vista político son
contrarios al proceso que se venía llevando, pero eso no fue impedimento para que formáramos médicos, sí. Eso no fue impedimento para contratar médicos, eso no fue impedimento para que los médicos pudieran hacer su trabajo y le diéramos las herramientas suficientes para su trabajo. Déjeme marcar una pausa, se la voy a poner muy fácil. Si hoy, en esta cadena, a mí me obligaran a responder a una ideología, mañana mismo no trabajo más aquí. Usted como militar, cuando le impusieron una ideología y politizaron a la Fuerza Armada, creo que hubiera tomado la misma decisión. Ese es el parámetro que tengo yo para entenderlo, pero ya escuché su respuesta, nuestra audiencia también, que ellos saquen sus conclusiones. Marco pausa, regreso un momento con Carlos Alberto Rotondaro, general del Ejército de Venezuela y ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde Bogotá. Ya vengo. Estamos de regreso con Carlos Alberto Rotondaro, general del Ejército de Venezuela, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado, abandona a Maduro por, dice él, su juramento en 1997, sus ideales, y lucha con ahínco por levantar a Venezuela. Pero, contradictoriamente, por ejemplo, hay sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Panamá y Canadá. Y yo le digo, ¿qué responde a estas sanciones? ¿Y qué espera? ¿Que se le dé algún tipo de beneficio con esta amnistía a la que ha hecho mención Juan Guaidó para que usted no tenga que pagar ninguna sanción por parte de ningún departamento? Fíjate, lo importante de todo esto y lo que tiene mayor prioridad ahorita es sacar a Venezuela de donde está. Es la lucha que debemos hacer en unión de todo el pueblo venezolano para llevar adelante. Las sanciones en su momento vendrán y yo hoy no vine para Colombia a negociar o a hablar de sanciones, yo vine para luchar por la libertad de mi país. Bien, que conste, lo estoy oyendo y esto queda grabado. Las sanciones vendrán, entonces me dice que prácticamente las enfrentará, no viene a buscar beneficios. Déjame preguntarle algo, general, ya que dice que apoya a Guaidó. Ayer, terriblemente, porque fue terrible escucharlo, se gritaba en la Asamblea Nacional Constituyente cuando se hablaba del allanamiento de la inmunidad, gritaban paredón, paredón. Los cubanos en Miami que escucharon esos gritos de paredón se aterraron porque sí hubo paredón en Cuba, se los mataban, ¿no? Los fusilaban en un paredón. Es aterrador escucharlo. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué le dice a los militares que hoy nos están viendo, porque sé que nos ven muchos allá en Venezuela, sobre este tema, sobre que griten paredón, sobre que lo hagan en una asamblea constituyente y la amenaza que representa para Guaidó? Primero que todo, partimos de la violación del debido proceso, partimos de una cantidad de decisiones que están fuera de la norma constitucional, de un irrespeto a la Constitución y, por supuesto, cuando tú escuchas esas expresiones, que no deben ser expresiones de personas que son los representantes del pueblo, porque pueden haber diferencias, y estas diferencias se pueden y se tienen que dirimir de manera pacífica en función de buscar acuerdos, no de condenar, no de mandar a matar a nadie, que hoy tratan de disminuir esas expresiones con decir no, que vamos a llevar un proceso, que no, que manejarlo, pero eso es parte de este régimen, los colectivos, la violación constante de la Constitución, del debido proceso. Bien, la última pregunta, tengo 30 segundos. ¿Usted cree que se puede solucionar la salida del régimen de Maduro pacíficamente o no? Brevemente. Esperamos y deseamos que así sea. Si Colombia, con 50 años de conflicto interno, después de tantas muertes, pudieron sentarse en la mesa, Venezuela también lo puede, con el consenso y el apoyo internacional. Pues lo veremos entonces. Carlos Alberto Rotondaro, general del Ejército de Venezuela y expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Gracias por haber estado aquí. General, nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.